Señor lo trajo a mi mente y desde ese entonces ha estado en mi corazón. Y justo el otro día, hablando con Ricardo, le comentaba de ese pasaje que había elegido, porque realmente cuando leemos estas palabras, el dar esfuerzo alcanzado es porque hay situaciones que lo ameritan, ¿no? Es porque estamos pasando por situaciones en las que se requiere esa fuerza que viene del Señor. Esa palabra del Señor me sostuvo en ese momento, me continúa sosteniendo, y yo le compartí a algunos hermanos, digo, fue uno de los momentos en los que más le evangelicé a mi familia, por más de que obviamente yo también soy hijo y el dolor está presente, pero el Señor, con esa obra sobrenatural que vamos a estar viendo, fortalece nuestras manos, nuestros corazones, para que nosotros sigamos adelante con nuestra mirada puesta en Él. Y en el contexto en el que está el pueblo de Israel, no es un contexto que amerita estas palabras. En los capítulos de 40 al 55, el Señor está consolando a su pueblo, los está animando. ¿Por qué? Porque ellos estaban en cautiverio. Quizás si nos dicen a nosotros que estamos sentados aquí sin ninguna presión, sin ninguna... Él da fuerza al cansado. Bueno, está así, amén. Pero el contexto en el cual estas palabras se dicen tiene mucho peso. El pueblo estaba siendo realmente oprimido. Estaba en cautiverio allí en Babilonia. Y estaban realmente desmoralizados. Y no podían entender o no podían ver la manera en la cual Dios podría sacarlos de esa situación. Ellos miraban a su alrededor y era todo una situación tan miserable que habían perdido totalmente cualquier esperanza de salir de allí. Esa generación, por más de que habían escuchado el testimonio de que Dios los había sacado de Egipto, que habían pasado 400 años allí, y cómo el Señor los sacó, miraban a su alrededor y no veían la escapatoria. No sé si alguna vez estuviste en una situación, similar en cuanto a presión, similar en cuanto a no veo la salida. Miro a mi alrededor y no sé qué va a hacer el Señor. O si va a hacer algo. Yo no veo la salida. Bueno, aquí Dios, revelándose a través del profeta Isaías, le dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese es nuestro Dios. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. ¿Les parece que ese Dios no puede darnos la salida o no tiene una salida para nosotros? ¿O que la situación en la que nosotros estamos se le escapó de sus manos? ¿O la situación en la que estaba su pueblo allí en Babilonia se le había salido de las manos? Hermanos, nuestro Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y Él tiene el control de hasta el más mínimo detalle. Y todo lo hace ¿para qué? Para su gloria, para mostrar su grandeza. Y en medio de ese cuadro tan desolador viene Jehová a través de su siervo Isaías y le dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en primer lugar vamos a estar viendo el versículo 29. Y el nombre de este primer punto es la fuente inagotable. Dice allí: Él
da esfuerzo al cansado. Él da. De Él brota. De Él sale. De Él emana las fuerzas para el cansado. Por eso es que es esa fuente inagotable. Esta palabra aquí, da, viene obviamente del verbo dar y es una acción continua. Así como Dios le dijo a su pueblo allí que estaba en cautiverio, Él da esfuerzo al cansado, así nos dice hoy a nosotros, porque esto es una acción continua, nuestro Dios no cambia. Por lo tanto, Él ahora, sea cual sea tu situación, Él te dice, Él da, yo doy fuerza al cansado. Yo soy la fuente, no busques nada fuera de mí. Yo soy suficiente para ti. No importa cuál sea tu situación, no importa que mires a tu alrededor y veas una situación miserable. Yo te doy las fuerzas necesarias y suficientes para salir adelante. Fuera de mí nada. En mí. Yo soy la fuente, la única fuente. ¿Por qué? Porque yo soy el creador y sustentador. Como dice allí el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Como Dios le dijo allí a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde? Y a Job no le quedó otra que rendirse y decir, sí, Señor, tiene la razón, vos sos el creador, yo, por más que mi situación sea miserable, ¿quién soy yo para ponerme delante de ti a cuestionar tus caminos? Nosotros leemos la palabra del Señor, que por cierto permanece para siempre, aunque nosotros no, aunque el mundo pase, su palabra permanece para siempre. Nosotros la leemos hoy y dice Él da. La leemos mañana, dice Él da. Es una fuente inagotable, es una fuente de la cual nosotros podemos y debemos cada día acercarnos a beber. Podemos y debemos acercarnos a beber de esta fuente inagotable. Y es de esa fuente inagotable que, por ejemplo, Pablo bebía. Él veía su situación y él cobraba fuerzas. Él tomaba aliento en esas promesas que ese Dios al cual él había creído le daba. ¿No? Cuando él oró y le pidió que le quitara ese aguijón en la carne, Dios que le dijo, bástate mi gracia, yo soy suficiente. Yo soy suficiente para saciar, para guiar, yo soy suficiente para solucionar, para darte las fuerzas suficientes para que vos vayas adelante. Uno muchas veces ora para que el Señor saque la situación, pero el Señor trae las situaciones con un propósito a nuestras vidas. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de propósitos y no de imprevistos. Quizás tú estás pasando por una situación complicada y como te decía recientemente, miras a tu alrededor y ves algo miserable. Pero nuestro Dios es un Dios de propósitos y no de imprevistos. La situación que tú estás pasando hoy es parte de los propósitos de Dios para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza, para mostrar cómo Él es y para darte esas fuerzas que solamente Él puede darte. No hay otro ser al cual nosotros, no hay otra fuente a la cual nosotros podamos recurrir para saciar nuestra sed, para cobrar aliento. Hermanos, tenemos los que somos hijos de Dios, esta fuente que está al alcance, no es algo que está inaccesible. Él viene, se acerca y te dice, yo te doy. No es algo que tenemos que arrastrarnos a... No, Él es cercano. Hoy estamos tan acostumbrados a lo personalizado, ¿no? Y tengo este plan, pero si pagas un poco más te doy esto que es personalizado. Estoy con vos. Bueno, Dios te brinda un plan personalizado.
Y el precio de eso, ¿saben quién lo pagó? El precio de ese plan personalizado, ¿saben quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Para que tú hoy puedas agarrar de esas fuerzas, para que tú hoy puedas acercarte a esa fuente a beber, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir allí en la cruz del Calvario. Para que tú hoy tengas acceso a este plan personalizado donde el Creador mismo, donde el sustentador de todo lo que vemos, te dice, yo te doy. Te dice, vení a beber. Esta fuente tiene todo lo necesario. A lo largo de nuestra vida vamos a pasar dificultades. Las dificultades están garantizadas. Dios no nos llama a una vida libre de lucha, libre de batalla. Si tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo de que ahora tu vida va a ser más fácil, va a ser sin lucha, va a ser sin trabas, déjame decirte que estás equivocado. Dios no te llama a una vida pasiva. Dios no te llama a una vida sin batalla, sin luchar. Él te dice, vení, que vas a tener lucha, vas a tener batalla, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar las fuerzas. Yo te voy a dar todo lo que necesitas para seguir adelante y estar un día conmigo por la eternidad. Hermanos, las dificultades están garantizadas. Y en medio de todo eso, el Señor nos dice allí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? ¿Qué tienes que hacer? Venid a mí. No procures en otro lado. No quieras distraerte, porque una vez que esa distracción pasa, la situación sigue estando ahí. La solución es, venid a mí. Venid a mí. Lo leemos hoy, nos dice el Señor, venid a mí. Lo leemos mañana, venid a mí. Y así hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque Él es esa fuente inagotable. Y su palabra permanece para siempre. Y no dice solamente venid a mí y ya está. Dice, y yo os haré descansar. En Dios tenemos el descanso que nosotros necesitamos. Él nos da de su gracia para que nosotros podamos sobrellevar cualquier situación. Dice allí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, tenemos esta fuente al alcance de nuestra mano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ahora vimos que nuestro Dios es esa fuente inagotable que continuamente de Él está brotando esas fuerzas que nosotros necesitamos para seguir adelante en nuestro día a día. Y vemos que además eso requiere una obra que es sobrenatural. Todo lo que viene de parte de Dios es sobrenatural. Y ese es el segundo punto que dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Decimos que es algo sobrenatural porque acá en el plano natural, si nosotros cuando vamos al liceo multiplicamos cualquier fuerza, o sea, cero, ninguna fuerza por todo lo que ustedes quieran, ¿cuánto va a dar? Va a dar cero. Por más que tengas todo del otro lado, si de este lado tienes cero, va a dar cero. Entonces,
solamente en el plano de Dios, y Dios, que es el creador de los confines de la tierra, como dice el versículo 28, solamente en sus matemáticas Él puede hacer que de ninguna fuerza salgan muchas fuerzas. Dice allí, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No hay ni siquiera una pizca de fuerza de la cual yo me pueda agarrar, o cualquiera de ustedes se pueda agarrar para decir, bueno, yo puse mi parte. No pusimos ninguna, no pusimos nada. Dice allí, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No hay nada. Así como Dios en el principio creó de la nada los cielos, la tierra, así Él obra en nuestras vidas para darnos esas fuerzas necesarias. Por eso es que decimos que es una obra sobrenatural, es un milagro. Hermanos, allí dice en 2 Corintios, como les mencionaba hoy, capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde Dios muestra su poder. Es en nuestra debilidad donde Él actúa y nos lleva al punto de reconocer que si no fuera por Él, es imposible. Es imposible transitar la vida cristiana. Allí Pablo, como les decía hoy, afligido totalmente por la situación que lo rodeaba, oró para que el Señor lo librara y Él le dijo, bástate mi gracia. Y así esto va también para nosotros. Que la gracia del Señor sea suficiente para que nosotros cobremos ánimo, cobremos aliento y sigamos adelante con nuestra mirada puesta en Jesús, aferrándonos a esas promesas. Tenemos tantas promesas, hermanos, que se nos suelen desdibujar en nuestro día a día y cuando estamos pasando por la situación, así como el pueblo de Dios, que miraba a su alrededor y veía una situación miserable y decía, pero ¿de dónde se va a agarrar Dios? Él no necesita de dónde agarrarse. Él multiplica las fuerzas, el que no tiene ninguna. Él de la nada creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De la nada. No había nada. Cualquier teoría que ustedes escuchen de cómo se formó la tierra y digan, porque había una parte, no había nada. El Señor, con el poder de su palabra, Él creó. Y de la misma manera, Él hoy actúa en nosotros. De la nada, Él multiplica nuestras fuerzas. Él multiplica nuestras fuerzas. En momentos de desesperación, donde parece que no tenemos nada más, Dios ahí irrumpe con su voz y nos dice, yo soy el que multiplico las fuerzas. Cuando pensamos que no podemos seguir adelante, Dios obra un milagro en nosotros y nos da nuevas fuerzas. Hermanos, así como el pueblo de Israel en aquel momento, nosotros no debemos de limitarnos a lo que vemos, sino que por fe confiar en las promesas de Dios, entendiendo de que Él no necesita nada para poder preservarnos. Él no es que mientras, si yo creo que se va a agarrar de allá, no, Él, si no hubiera eso, igualmente Él nos lleva, Él nos levanta. Y como vamos a leer más adelante, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice allí en Mateo capítulo 17, versículo 20,
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, de ese tamaño pequeñito. Porque no es el tamaño de nuestra fe, sino que es el objeto de nuestra fe. ¿En qué nosotros depositamos nuestra fe? Y dice allí en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestros corazones. Ese mismo Espíritu que dice allí en Romanos 8, que levantó a aquel de los muertos, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Ese es el que está con nosotros. Ese es el que mora en nosotros hoy y nos capacita para que nosotros podamos seguir adelante. No evitar las pruebas, no evitar la batalla, no evitar el conflicto, no evitar la lucha, sino atravesarla. Dios nos da de su gracia no para que la sorteemos, sino para que la pasemos. Para que pasemos por esos valles de sombra de muerte, como dice el mismo Salmo, ¿no? Dice, cuando andes por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No te dice, yo te sacaré o yo estaré contigo. La presencia del Señor está garantizada para nosotros que somos los hijos de Dios. Así como las pruebas están garantizadas, así como la lucha está garantizada, la presencia de nuestro Dios también. Entonces, hermano, cada vez que estés atravesando por una situación, recuerda, así como de real, así como se siente esta prueba, esta lucha, así de real es la presencia de Dios conmigo. Así como el pueblo de Dios, tras muchos años en cautiverio, podía sentir el rigor y podía ver lo miserable que era su situación. Así Isaías quería hacerle ver que la presencia de Dios, que la presencia del Creador de los confines de la tierra estaba con ellos. Y hermanos, eso debe de llenarnos de aliento. Debe de llenarnos de aliento y de mucha seguridad. Como iglesia de Dios, tenemos promesas en su palabra de que, por ejemplo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, podemos ver muchas tentativas de Satanás, muchas tentativas del mundo por introducir falsa doctrina, pero hermanos, no depende de nosotros, sino de Dios, que dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Estamos seguros, no en nuestra propia fuerza, no en las fuerzas del pastor o en el conocimiento del pastor o en el conocimiento que podamos tener, sino por las promesas de Dios. Como estábamos viendo estos domingos atrás de mañana, dice, mis ovejas oyen mi voz, y terminaba ese versículo, y nadie las arrebatará de mi mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios. Estamos seguros, pero en Dios. Fuera de Él nada, solamente en Cristo. Por eso decimos que es esa obra sobrenatural y además, como también les venía mencionando, debemos de aferrarnos a sus promesas. Y pasamos al tercer punto, que vemos aquí la promesa fiel. Dice allí, el versículo 31, pero, y siempre que vean un pero, deténganse, porque está marcando generalmente un antes y un después. Viene hablando de una cosa, pero, entonces ahí produce un cambio. Y dice, pero los que esperan a Jehová, antes del cuadro se nos describe personas que estaban desahuciadas. Antes del cuadro, antes de ese pero, vemos personas que no tenían ninguna esperanza. Se nos describen personas que ya estaban, como nosotros decimos, entregadas.
Bueno, que venga lo que venga y ya está. O sea, ¿qué más nos va a pasar? Ahora, después de este pero, nos dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa del Señor. ¿Pero para quién? Para los que esperan. Hermano, o persona, mejor dicho, o amigo que te acercaste a este lugar. Si tú no eres aún del grupo de los que esperan en Jehová, si tú aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esta promesa no es para ti todavía. Porque esta promesa es para los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová son aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no está todo perdido. Si tú aún estás en el grupo de las personas que no esperan a Jehová, o sea, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy puede ser la tarde de salvación para ti. Hoy puedes pasar de este grupo a pasar a este grupo, de los que esperan en Jehová. Y puedes agarrarte firme y salir diciendo, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero tienes que primero reconocer tu pecado y decirle, Señor, estoy totalmente perdido. Veo a mi alrededor, así como el pueblo de Israel, y veo una situación miserable. Y cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, miramos a nuestro alrededor y tenemos una situación miserable. Y no hay esperanza ninguna. Pero ahí viene Cristo con esa obra sobrenatural y te da las buenas nuevas de salvación y te dice, mirá, el que confiesa su pecado, el que confiesa y se aparta, hallará misericordia. Si tú estás aquí y llegaste esta tarde a este lugar a escuchar la palabra del Señor, no te vayas sin confesar tu pecado, sin arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poder pasar ahora a este grupo de los que esperan en Jehová. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos que estamos esperando a Jehová? En aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo, allí en los Evangelios, describe situaciones, ¿no?, en las que las personas que estaban trabajando en ese contexto tenían la túnica ceñida, ¿no?, atada. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos manda a que nosotros tengamos nuestras túnicas ceñidas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Y dice, el siervo en aquel tiempo tenía que servir a todos y por último era él. Entonces, después que servía a todos y era él, podía desatarse la túnica. ¿No? Podía. Entonces, es tiempo de trabajar. Es tiempo de estar con la túnica ceñida. Y en un mundo donde te dice, no es necesario, cuando nos ven con la túnica ceñida, cuando nos ven yendo contra la corriente de este mundo, vamos a llamar la atención. No vamos a pasar desapercibido. En aquel contexto, entonces, si uno entraba a una casa, podía ver o podía distinguir quién era el amo y quién era el siervo. El siervo era aquel que tenía la túnica ceñida, ¿no? El amo era aquel que estaba con su túnica distendida, podemos decir. Entonces, el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que ahora es momento de trabajar. Y un día, así como mi madre llegó a los cielos y está con Él en gloria, nosotros también podemos descansar.
Pero mientras tanto tenemos que trabajar. Tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No es momento de descansar. Tenemos que tener la túnica ceñida y trabajar por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás cansado? Señor Jesucristo te dice, bueno, descansa y... No, vení a mí. Y yo te voy a dar descanso. Yo te haré descansar. ¿Estás fatigado por el trabajo diario trabajando para el Señor? No desistas. Vení al Señor, cobra tus fuerzas, cobra aliento y seguí trabajando hasta que Él venga o Él te lleve. Y tenemos esa promesa fiel. Aquellos que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, no pasamos desapercibidos. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo identificamos a una persona que está esperando al Señor? Porque va contra la corriente de este mundo. Porque no se conforma a este siglo, sino que cada día, como dice allí en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos un llamado, mientras estemos de este lado de la eternidad, a trabajar. No es tiempo de descansar, no es tiempo de dejarnos llevar por la corriente de este mundo, es tiempo de trabajar. Y tenemos las fuerzas suficientes y necesarias en nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante, para llevar a cabo esas buenas obras que Él preparó de antemano. Hermano, no desistas. ¿Estás cansado? Vení a Cristo. ¿Estás fatigado? Vení a Cristo. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si tú eres de los que están en el grupo de los que esperan a Jehová, esta es la promesa que el Señor tiene para ti. Dice, tendrás nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como dice allí también en el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, aún los más fuertes, ¿no? Cuando la Biblia habla de los jóvenes en términos de fuerza, son los más fuertes, los más vigorosos, ¿no? Entonces, aún los más fuertes se cansan. Aún los más fuertes se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tú eres de los que esperan a Jehová? ¿Qué estás haciendo? ¿Hay evidencias en tu vida? ¿Alguien mira tu vida y dice, esta persona está esperando a algo? No sé, no, me tengo que detener más para saber qué está esperando, pero yo puedo decir que esta persona está esperando. No es usual donde todos andan con su túnica así, que este tenga la túnica ceñida. Entonces este está sirviendo, este está trabajando, este no está descansando. Hermano, ¿tienes la túnica ceñida? Si no tienes la túnica ceñida, no vas a ser eficiente para trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque te vas a enredar y te vas a caer. Tienes que ceñirte la túnica para poder trabajar día a día y ser eficiente para el Señor. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. ¿Vamos a ser inconstantes? Lamentablemente, sí vamos a ser inconstantes. Pero nuestro Dios permanece fiel. Amén. Tengan presente eso. Y como también hablamos los domingos en la mañana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú eres del grupo de los que esperan, no hay ninguna condenación para ti, pero trabaja. Acá nos describe personas que están esperando. Y una persona que espera algo, si no es intencional, no va a esperar mucho tiempo. Una persona, si quiere esperar en sus fuerzas, no va a durar mucho tiempo.
Por eso es que tenemos que ir a Cristo. Cristo es la única fuente inagotable que nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante con nuestra mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Fuera de Cristo, nada. Dice allí en Juan 15:5, versículo muy conocido: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Dice, separado de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, vamos a morir. No tenemos ninguna chance de llevar fruto, de poder seguir adelante si estamos desconectados de la vida. Entonces, por más que quizás en tu situación mires y te veas tentado a, en tus fuerzas, salir adelante, rechaza ese camino. Solamente en Cristo. Fuera de mí, nada. Dice allí en Tito 2, versículo 13, dice, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice allí en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Tengan por seguro eso. Nuestro Señor viene por su iglesia. Pronto vendrá el Señor, su iglesia, a levantar gloriosa, cantamos muchas veces, ¿no? Nuestro Señor viene. Entonces, nosotros tenemos que trabajar teniendo la esperanza de un día encontrarnos con Él. Dios, vimos que es nuestra fuente inagotable. Él nos da fuerza continuamente. Él multiplica lo que no tenemos. Él hace esa obra sobrenatural. Y si tú estás esperando, si tú estás dentro del grupo de los que esperan en Jehová, ten por cierto de que Él renovará tus fuerzas. Él te dará la fuerza suficiente. Confía en Él y Él te dará todo lo que sea necesario para que vos perseveres hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo viene. Vamos a orar. Amado Padre Celestial,